Pertenezco a la UG de Río Seco y voy a continuar con el tema desarrollado anteriormente por mi compañera, que es el tema de revolución neolítica. Es importante resaltar que el neolítico no debe entenderse como un periodo cronológico concreto, sino como una etapa dentro de la evolución de las diferentes sociedades humanas. Tuvo una difusión casi universal, aunque no surgió al mismo tiempo, ni se desarrolló con el mismo ritmo uniforme en todas las regiones del planeta. El neolítico, y la parte de la que yo voy a hablar, va a ser la revolución económica productiva y la domesticación de animales. El neolítico significa un periodo de la piedra nueva en referencia al uso de la piedra pulida, por oposición a un periodo anterior denominado paleolítico, donde habla de una piedra vieja, una piedra tallada, ya que en esta primera etapa de la historia de la humanidad, todos los artefactos que se desarrollaron a través de la piedra solo se tallaban, como dije anteriormente. Sin embargo, el trabajo de la piedra no fue el cambio fundamental de esta etapa del neolítico. La transformación más importante fue en lo que se debe al desarrollo de lo social y lo económico. Dentro de lo económico vamos a tener dos evoluciones muy importantes, o dos características muy importantes, que serían la ganadería y la agricultura. Si comenzamos con la ganadería comenzó con la domesticación de animales. También se iniciaron tanto los cazadores y luego los recolectores, que crearon nuevos hábitos. La ganadería surgió con el tiempo. Los recursos ganaderos no solo se utilizaban para apropiarse de los alimentos, sino también como fuente fertilizantes, de pieles, de lanas. Y más tarde estos usaron su fuerza, tirados por carro y arados, en la domesticación de animales. La ganadería comienza a evolucionar debido a que algunas comunidades comenzaron a retener sus crías de animales para alimentarlas y obtener de ellas carne y leche. Los primeros animales domesticados fueron la cabra, la oveja, el buey, el cerdo y el caballo. Lo mismo ocurrió con el perro, descendiente de lobos domésticos, que ya es utilizado para acompañar a los rebaños, acompañar al hombre a cazar, cuidar de los rebaños. De los animales domésticos tenemos la cabra, la oveja, la vaca, el caballo, el asno y el cerdo. El primer animal doméstico, por el interés de conservar su carne, proviene de especies salvajes y es la cabra. Luego también aprovecharon otras características como ser de la oveja, la leche y la lana. De la vaca podrían aprovechar el cuero, que fue utilizado como animal de tiro. Del caballo, que también provenían de animales salvajes, no fue utilizado como montura hasta ese momento del siglo IV. El cerdo, que provenía del jabalí, fue criado en cautividad en el sudoeste de Turquía desde el siglo VII u VIII a.C. Es importante mencionar que este periodo el periodo neolítico, se inicia 10.000 años antes de Cristo. Y así también como se domesticaron animales, también existió la domesticación de los vegetales, que fue el punto de partida de la agricultura, que comenzó como complemento de lo que era la caza y la recolección. ¿Cómo se logra esto? A lo largo del milenio, con técnicas de cultivo y herramientas. La invención de métodos de riego, que se crea al costado de los diques para acumular el agua y canales para derivarla. El desarrollo de la agricultura comenzó con el cultivo de los cereales como el trigo, la cebada y el arroz, en diferentes espacios, en diferentes épocas. Varios descubrimientos han demostrado que sociedades distintas entre sí, a miles de kilómetros de distancia, desarrollaban sistemas agrícolas
independientes basados en el cultivo de uno o dos cereales, por lo general asociados a la cría de ciertos animales. El estudio del ciclo reproductivo de las plantas, especialmente de aquellas que por sus propiedades alimenticias eran consumidas en mayor cantidad, hizo que tras miles de años de recolectar especies salvajes, algunas comunidades aprendieran a domesticarlas. Y así, en los árboles del Neolítico, comenzó la agricultura. Las primeras especies cultivadas fueron el trigo y la cebada, dos tipos de cereales abundantes en estas regiones de Mesopotamia y Turquía, muy nutritivos y que requieren pocos cuidados. Posteriormente, a la lista de especies domésticas se añadieron nuevos cereales, como la avena, el centeno y el mijo, así como diferentes tipos de legumbres como la lenteja y el guisante. Según se cree, el cultivo itinerante en las primeras fases del Neolítico, tras deforestar una zona que se quemaba el terreno para que quedase limpio de malas hierbas, y cuando el suelo se agotaba se elegía una nueva ubicación para iniciar el proceso en tierras más fértiles. Con el tiempo, los campesinos neolíticos descubrieron y aplicaron mejoras en el sistema de cultivo. Esto permitió aumentar considerablemente la producción de alimentos y abandonar la agricultura itinerante. Más tarde, la agricultura comenzó a desarrollarse en África, en el este de Asia, donde fue muy importante el cultivo del arroz, y finalmente en Europa y América. En este último continente, la domesticación de los vegetales comenzó en el séptimo milenio en el área de la Mesoamericana, que comprende lo que sería México y América Central, y la zona andina, desde lo que sería Europa hasta el norte de nuestro país. En ambas áreas se desarrolló el cultivo del maíz y entre el séptimo y el quinto milenio antes de Cristo. Hoy existen alrededor de 300 variedades de maíz que son cultivadas desde las orillas del río hasta 4.000 metros de altura. Vamos a compartir un video que les va a permitir relacionar los contenidos que venimos viendo. Para esto, vamos a compartir este video. Bueno, es difícil que podamos ver el video.
Es un poco complicado poder ver el video. Grandes extensiones de hierba de las alcurnias del riego, así que crearon inventaron todo un nuevo estilo de vida. Las lecciones que aprendieron de la desesperación pusieron a la humanidad en un nuevo curso. Sin saberlo, estos granjeros tempranos El video, ante todo, expresaba lo poco que se ha podido ver porque ha sido dificultoso. Quería mostrar las chozas que tenían una particularidad, evidencia en el uso de la madera, la paja y el barro. Así damos por finalizado esta etapa que muestra los dos periodos. Muchas gracias.